Bueno, nos encontramos en un nuevo encuentro, en una nueva clase. Esta sería la tercera clase de nuestro curso Trucos del Escritor Exitoso. Y bueno, están viendo en pantalla el tema de la clase de hoy, la estructura que engancha. Y bueno, como siempre tratamos de buscar una imagen que pueda acompañar el título y el tema de nuestra clase. Y hemos hecho esta especialmente para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de estructuras. ¿Y por qué estaremos hablando de estructuras? Porque, bueno, todo en la vida en general tiene una estructura, tiene un sistema, tiene componentes, ¿verdad? Y eso nos permite a nosotros luego poder armar, bueno, ese todo que queremos lograr. Imaginemos que tenemos un juego de Legos, ¿verdad? Y que según vamos conectando una pieza con la otra, al final tenemos el resultado de construir pues una figura humana, un auto, un robot, una nave espacial, cualquier cosa. Y esto lo hacen los niños, les encanta los Legos precisamente por esto, porque pueden construir, pueden crear. Pues lo mismo puede suceder en la literatura, es decir, podemos construir a partir de una estructura. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de las estructuras que nosotros podemos construir, de las que se conocen y a partir de las cuales ustedes pueden construir incluso nuevas estructuras, ya creando, investigando, desarrollando su intelecto y su oficio, y que eso les va a dar, por supuesto, pues a su carrera un despegue, los va a catapultar a un nivel superior. Y vamos a ver entonces ya concretamente, el truco de hoy está referido justo a la estructura interna de los relatos. Y cuando hablamos de relato estamos hablando de la narración en general, ¿ya? Entonces, vamos a pasar aquí la pantalla. Bueno, vamos a ver, como siempre vamos a partir de una frase. Hoy traigo, bueno, personas que trabajan con estructuras, ¿verdad? Como son los arquitectos, que también hay muchos de ellos que se convierten en artistas. Y es el caso de las dos frases que hemos seleccionado hoy, o extractos de sus frases. Una pertenece a Oscar Niemeyer, que todo el mundo conoce a ese artista de la arquitectura brasilera y mundial, que dijo en una ocasión, dijo que no se trata de la forma sigue a la función, sino que la forma sigue a la belleza. Es decir, parece que esta frase de la forma sigue a la función es una frase, un axioma dentro del mundo de la arquitectura. Cualquier persona que esté viendo este video y que sea arquitecto o que esté en el medio y que conozca podrá decirnos si es cierto o no. Yo la verdad no estoy convencido, pero Niemeyer reforma esa frase y dice, no se trata de la forma sigue a la función, sino que la forma sigue a la belleza. Y la frase continúa luego. Y esto viene a propósito también de la clase de hoy. Vamos a ver cómo las formas que vamos a ver hoy, esas estructuras de las que vamos a hablar hoy, persiguen entre uno de sus objetivos es perseguir la belleza, es perseguir el gusto estético de la narración o de las historias que vamos a construir. Y luego tenemos a Gaudí, que también dijo, la originalidad consiste en el retorno al origen. Y a mí esto me encanta esta frase. ¿Por qué? Porque precisamente el truco de hoy tiene mucha relación con esto que nos dice Gaudí. Y vamos a verlo al final. Recuerden, quédense con la imagen del inicio, esta imagen, porque vamos a ver luego, vamos a hablar sobre la imagen y sobre esa frase de Gaudí que nos habla sobre la estructura. Y bueno, ¿qué es una estructura? ¿Qué es la estructura interna del relato? Bueno, es la disposición técnica y estilística de los momentos del relato. Es decir, cómo de manera técnica, pero también desde el punto de vista estético y estilístico, ¿no? Vamos posicionando los distintos momentos que tiene una historia. Obviamente hay que conocer cuáles son esos momentos y ahí vamos a llegar. Dice, cada momento tiene una función y su límite implica el avance de la narración. Es decir, que al nosotros ir componiendo, al nosotros ir tomando los momentos de la narración, poniéndolos en su lugar y ellos cumpliendo sus objetivos, la narración nuestra va a ir avanzando. ¿Ya? Hay una movilidad en la propia construcción, en la propia desarrollo de la estructura con la que trabajemos.
Y existe una estructura base. Como todo en la vida, siempre hay una base de la que partimos, un origen, como decía Gaudí. Y esta base, ya, sus momentos pueden ser reposicionados, ya, pueden cambiarse de lugar, ¿verdad? En esa búsqueda ya de nuevas estructuras, tanto técnicas como estilísticas. Y ojalá que ambas cosas, ¿ya? Entonces, existe una estructura base cuyos momentos pueden ser reposicionados para buscar una nueva estructura técnica y estilística. Entonces, esto, grosso modo, nos explica qué es la estructura interna de un relato. Es pues, una disposición técnica y estilística de los momentos de un relato, ya donde cada uno de esos momentos tiene una función y permite avanzar a ese relato, a esa narración, y que también esos momentos pueden ser reposicionados, ya pueden ser cambiados de lugar con el objetivo de encontrar nuevas formas ya de decir técnicas, nuevas técnicas de decir y nuevos horizontes estilísticos. Hoy vamos a estar hablando entonces de tres técnicas básicas, ¿ya? Tres, técnicas básicas. La primera es la clásica, que es realmente la base de las de las estructuras, perdón. Estaba hablando de técnicas, vuelvo atrás. Vamos a ver tres estructuras básicas. La primera es la clásica, ¿ya? Que es la verdadera base, el verdadero origen de lo que estamos hablando hoy. Luego veremos la llamada cíclica, que tiene otro nombre, también, y la extrema, ¿ya? Vamos a comenzar rápidamente. Bueno, ¿qué es la estructura clásica? También se le conoce como aristotélica. A mí me encanta decir estructura clásica o aristotélica, porque fue justamente Aristóteles la persona que planteó por primera vez cómo se estructuraba un relato, una narración, ¿verdad? Y eso fue, por supuesto, a partir de los estudios que él hizo del teatro griego y de cómo en el teatro, de manera empírica, él iba notando en las piezas de teatro una estructuración, momentos ya en esas narraciones llevadas a escena que era el teatro, ¿verdad? Y Aristóteles planteó que estas narraciones tenían tres momentos. El inicio, que también nos lo podemos encontrar en la literatura de distintos nombres, introducción, presentación, eh, eh, exposición también se le puede llamar. Bueno, hay un sinfín de modos de llamar a esta primera parte. Vamos a decir, es como cuando hacemos un trabajo de la escuela y nos dicen, bueno, su trabajo, su investigación debe tener, o su ensayo debe tener inicio, desarrollo y conclusiones. Bueno, Aristóteles lo planteó así, inicio, desarrollo y conclusiones, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, esto se puede llamar de distintas maneras, ¿ya? Pero técnicamente vamos a llamarle aquí, en literatura creativa, vamos a llamarle inicio, ¿verdad? Luego, él decía que había un nudo o desarrollo, ¿verdad? Y luego venía el desenlace, que también es conocido como final o fin. Esos son los tres momentos que planteó. Y esos son los tres momentos que tiene una estructura clásica. Es decir, que al momento de escribir, si ustedes eligen esta estructura, ustedes se dicen, bueno, mi historia va a tener una introducción, que ahora vamos a ver punto por punto, va a tener un nudo o desarrollo y va a tener un final. Y esto ya a ustedes le dan una visión de hacia dónde debe ir lo que van a escribir. Fíjense que esto es muy beneficioso sobre todo para aquellos que inician, que comienzan, que dicen, bueno, ¿por dónde comienzo? Bueno, a veces puede ser redundante que te digan, comienza por el inicio, pero es cierto, comienza por el inicio. ¿Y qué es el inicio? Bueno, el inicio es donde se pone en contexto la historia, ¿ya? Y cuando hablamos de contexto estamos hablando de tiempo y espacio. Es decir, decirle al lector, bueno, estamos en, no sé, Nueva York en el año 1900 o 1804, ¿verdad? Y solamente con eso ya ustedes están poniendo en contexto al lector y a la historia. Y fíjense, ustedes pueden empezar literalmente así, diciendo el lugar y la fecha en que comienza la historia. Hay muchos autores que utilizan ese recurso, ¿ya? Porque además le da una pizca de realidad a la historia. Cuando usted le dice a un lector Nueva York 1804, ¿ya? Y comienza la narración, el lector lo siente incluso como si le estuvieran dando una información de prensa, ¿ya?
claro, va a venir toda una estructura estilística, un estilo propio de ustedes, narrativo, que va a imprimir luego esa parte de placer, ¿ya? Y de belleza a la narración. Pero este inicio, esta arrancada, poniendo en contexto así, en tiempo y espacio al lector, es muy positivo en muchos casos. Y luego, ¿qué se hace también? En este inicio se presenta a los personajes. Y fíjense, no es presentar a todos los personajes de una, ni hacer un listado de los personajes, no es ir poniendo a los personajes ya en acción, mostrando lo que están haciendo, ¿verdad? Poco a poco, nombrándolos si es posible, caracterizándolo si es posible también, ¿ya? Para mostrárselo al lector. Y aquí es muy importante porque a veces el primer personaje que se muestra suele ser el que el lector recibe ya de manera automática como si fuera el protagónico. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, cuando lleguemos a la clase de los personajes hablaremos sobre ese tema. Pero bueno, básicamente en el inicio, ¿qué vamos a hacer? Poner en contexto al lector y a la historia y presentar a los personajes, sobre todo los protagónicos, ¿ya? Luego, ¿cuál es el nudo? Bueno, el nudo es donde aparece el conflicto de la historia. Recuerden que toda historia realmente necesita un conflicto, excepto ciertos géneros que no proponen un conflicto directamente, pero por lo general tiene que mostrarse un conflicto. Y en este caso es en el nudo donde aparece el conflicto. Y ese conflicto, bueno, precisamente lo que enfrenta a protagonistas y antagonistas, ¿ya? Ahora, cuando aparece ese conflicto, en el nudo que vamos a hacer, buscar una solución a ese conflicto, ¿verdad? Y eso es lo que van a hacer los personajes protagónicos y el resto de personajes también, si hubiera, ya, entre todos buscar una solución al conflicto. Van a estar enfrentándose constantemente y en ese enfrentamiento se busca una solución a ese conflicto. Y llega un momento donde hay que dar un cierre a eso, hay que solucionar ese problema. Y ese es el momento del desenlace. Fíjense, su palabra lo dice, desenlace. Es el momento ya de romper las ataduras y de solucionar, ya de cortar por lo sano el problema que se está enfrentando. Y ese es el momento del desenlace o final donde se encuentra la solución. Y fíjense que decimos una solución puede ser temporal o definitiva. Temporal porque a veces nos encontramos casos, ya, sobre todo, esto sucede mucho en las sagas o en las trilogías, donde como hay que dar continuidad a la historia, el conflicto no se acaba del todo. Hay una suerte de solución temporal, ya, una suerte de ganar tiempo para continuar buscando soluciones. O a veces nos enfrentamos a conflictos donde llega una solución, pero aparece con esa solución un conflicto superior. Eso también es típico de muchas series o sagas literarias. Entonces, aquí vemos los tres momentos que tiene una estructura clara. Si ustedes tienen a la mano, si ustedes conocen estos tres momentos, ustedes pueden sentirse ya seguros de comenzar a escribir de inmediato, junto con todo lo que hemos visto en las clases anteriores. Es decir, que ya ustedes tienen una estructura, un camino a seguir. Y ustedes se dicen, bueno, en el inicio tengo que poner en contexto a los lectores y presentar los personajes. Entonces, ustedes van a pensar tiempo y espacio donde van a desarrollar su historia y los personajes principales que van a mostrar y en qué van a estar haciendo ellos. Y ojo, en la presentación no hay conflictividad, hay un equilibrio, hay una linealidad, ya hay paz, por llamarlo de alguna manera, y luego es que entran en conflicto. Y ese momento ya inicia el desarrollo. Por supuesto, siempre se entiende que la introducción o el inicio es breve, ¿ya? Hay personas que se extienden demasiado y eso trae consigo el error que vimos en la clase anterior de matar el tiempo de gracia. Entonces, ojo con eso. Luego entonces, ¿cuál es el siguiente paso que voy a dar? Después que hice el inicio, el nudo. Presento el conflicto de mi historia, pongo a los personajes a batirse, a combatir entre ellos, a enfrentarse entre ellos, y luego, y en ese enfrentamiento, buscando soluciones a ese conflicto. Y el tercer y último paso que voy a dar es encontrar el desenlace a esa historia, es poner una solución a ese conflicto, ¿verdad? Fíjense cómo ya de manera tan simple esta estructura clásica o aristotélica ya nos da a nosotros el camino a seguir para nuestra escritura. Y es importante, es decir, que entre cada uno de estos momentos de conflicto hay fronteras.
Es decir, hay un momento que marca el final de el inicio, hay un momento y el principio del nudo, hay un momento que marca el final del nudo y el inicio del desenlace y así, ¿verdad? Esas fronteras se llaman punto de giro, preclímax y clímax, que vamos a verlo en el siguiente gráfico, pero antes de ver en el gráfico, yo quiero ponerle un ejemplo de estructura clásica o aristotélica. Voy a poner un ejemplo de un cuento infantil que yo siempre utilizo, que es Caperucita Roja. Si ustedes leen el cuento de Caperucita Roja, ustedes van a encontrar ahí, ahora ustedes van con estos ojos puestos ya de las estructuras y ustedes van a darse cuenta y van a decir, bueno, tenía razón el profesor. Hay un inicio donde se muestra, se pone en contexto al lector, se presentan a los personajes, luego aparece un conflicto y se busca una solución y luego llega el desenlace, que es la solución al conflicto. ¿Ya? Si lo vemos, si ustedes leen Caperucita Roja, si recuerdan el cuento, además, pues van a darse cuenta de manera muy rápida, de que existen esos tres grandes momentos en el conflicto y van en la estructura. Y van a ver también estos estas fronteras de esos momentos. Vamos a ver el gráfico. Bueno, si viéramos la estructura clásica o aristotélica de manera gráfica, la veríamos de esta forma. Fíjense, fíjense que yo voy cambiando los nombres para que ustedes lo vayan manejando todos de una manera u otra. Primer paso, y aquí está, número uno, exposición, que es lo mismo que introducción, que inicio, ¿ya? Que presentación. Entonces, el primer paso que doy en la estructura clásica es exponer el contexto en el que estoy y a los personajes. Continúo, fíjense que es un tiempo breve. Paso número 2 viene la frontera, que es lo que se llamaría aquí punto de giro, ¿ya? Es lo que llamaríamos punto de giro. En esa frontera da inicio el desarrollo, que es todo esto. Fíjense, es lo que está intermedio entre el 2 y el 4. Todo esto es el desarrollo o nudo, que siempre ocupa el grueso de la estructura, ¿ya? Entonces, ¿qué comienza aquí? Se presentó el conflicto en el paso 2 y el 3 y el 4. En ese intermedio lo que hay es la búsqueda, la solución del conflicto. Ese es el desarrollo. Entonces, el paso número 2, número 3 es buscar una solución al conflicto que se me presentó en el paso número 2. Paso número 4. Aquí se presenta lo que se conoce como preclímax y clímax. Ambos puntos son la frontera entre el desarrollo y el final. ¿Ya? Y vamos a ver qué es el preclímax. De todas maneras, esto en el curso premium que daremos más adelante, hablaremos con mucho más detalle de estos elementos y en el libro de este curso, que le vamos a dejar los enlaces para todo el que quiera el libro, ya se especifica, se aclara y se definen estos puntos también quienes quieran ir a abordar un poco más sobre el tema. Y si tienen dudas, por supuesto, nos pueden dejar sus preguntas en los comentarios. ¿Qué es el preclímax? Es un momento en el que ya no se puede dilatar más el conflicto. ¿Ya? Hay que buscar una solución. Ese es el preclímax. Es el momento en que te estás ahogando y si no haces algo te ahogas, ¿verdad? Y luego viene el clímax, que es la solución. Te estás ahogando y hay un momento que haces así, bueno, te ahogaste. Esa fue la solución. Bueno, la solución, ojo, puede ser negativa o positiva, eso no importa, es una solución. Y luego, o te estás ahogando y sales, logras salir del agua y te salvas. ¿Ya? Entonces, esa es ese momento en que saliste o que te ahogaste, sería la solución y es lo que se llama el clímax. Es el momento más alto de tensión que tiene una historia. Y luego, muy brevemente, vendría el final. Ya todos piensan que la solución del conflicto es el final. No necesariamente, porque pueden quedar cabos sueltos en la historia que hay que atar, que hay que resolver. Y eso se hace en ese desenlace o final. Entonces, fíjense esos 5 pasos, y si lo van recorriendo así uno por uno, ustedes cumplirían entonces con la estructura clásica o aristotélica. Ojo, las grandes obras literarias utilizan la estructura clásica o aristotélica. ¿Por qué? Primero porque es la básica y segundo porque los lectores están acostumbrados a este tipo de historia, ¿ya? Es mucho más fácil para un lector
comprender una historia con su introducción, su desarrollo y su final que con cambios. No obstante, no significa que los cambios no ayuden y no sean buenos. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente diapositiva sobre la estructura cíclica, ¿ya? Así la hemos denominado, que también es conocida como detonante o de giro, ¿ya? Aquí sucede un giro, ¿ya? Y ese giro está relacionado a esa frontera que le llamamos punto de giro, ¿ya? Entonces, también tiene tres momentos y fíjense la distribución de los momentos aquí. Nudo, inicio y desenlace, ¿ya? Comienza por el nudo, va al inicio y luego al desenlace. Ustedes dirán, ¿y esto qué cosa es? Bueno, esa es la historia cíclica, donde se aplican técnicas narrativas, ya veremos en el curso de técnicas narrativas cuáles son, que nos permiten precisamente reposicionar los momentos de la estructura y comenzar por el nudo. Y recuerden, ¿por dónde comienza el nudo? ¿Cuál es el punto de partida del nudo? Pues el punto de giro, ese momento donde aparece el conflicto. Entonces, ustedes recordarán seguramente todas las series, las películas, las novelas que comienzan por el momento del conflicto de la historia. Eso no resulta súper atractivo para ustedes, no es justamente el momento más impactante que desde el inicio ustedes vean el conflicto de la historia, vean que hay dos personas, eh, no sé, una persiguiendo a la otra y disparándola al mismo tiempo. Imagínense una película de acción, para los que les gusta la película de acción, una película que comience así. Una persecución ya de dos personas en medio de una ciudad abandonada o una ciudadela abandonada y una de ellas dispara cada vez que puede a la otra persona que va huyendo y además está herido. Así comienza la historia. Ya ahí estamos viendo un conflicto, ¿verdad? Un enfrentamiento entre dos partes. Entonces, ya aquí comenzó el nudo de la historia. Ahora, cuando pasa el tiempo, ¿qué suelen suceder en estas películas? Vamos poco a poco volviendo al pasado y recordando quiénes son esas personas, cuál es el contexto en el que se conocieron y el contexto en el que apareció el conflicto entre ambos. ¿Ya? Por eso el nudo aparece en primera posición, luego vamos al inicio o presentación y luego al desenlace. Entonces, bueno, ya nosotros les explicamos a ustedes cuáles eran el significado de esos tres momentos y las fronteras siguen siendo las mismas, ¿ya? Entonces, las fronteras siguen siendo el punto de giro, el preclímax y el clímax. Un ejemplo para esta estructura cíclica o detonante es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Yo siempre les voy a traer un ejemplo de García Márquez eh, cuando no quiera ser demasiado infantil con la Caperucita Roja. Cien años de soledad de García Márquez es un ejemplo de novela cuya estructura es una estructura cíclica, ¿ya? Y comienza en un momento de conflicto. Fíjense, comienza en el momento en que iban a fusilar al coronel Buendía, ¿verdad? Y en ese momento en el que van a fusilar al coronel Buendía, se narra toda la historia a partir de ese momento y luego en algún punto García Márquez vuelve atrás para contarnos el inicio de esta historia, ¿ya? Entonces él comenzó por el nudo, luego fue al inicio, luego retoma el nudo, que esto también puede ocurrir, y luego va hasta el final, ¿ya? Entonces, fíjense, ese ciclo, ¿ya? Ese retorno al pasado es muy típico y ahí se aplican determinadas técnicas que veremos en su momento. Y esta sería la estructura cíclica. Vamos a ver, aquí hay un ejemplo gráfico de la estructura de giro, también se le llama así, donde fíjense, comenzamos en el punto 2 que es el punto de giro, con el conflicto. Punto de giro es igual a conflicto, ¿ya? Así es como se le llama de manera técnica. Viene el desarrollo, donde buscamos la solución a ese conflicto. Viene el preclímax, donde ya no cabe otra dilatación más del problema. Hay que hay que dar una solución. Viene el clímax, que es la solución en sí, y viene el final, ¿ya? Entonces, esta es una estructura de giro, ¿ya? Y en este intermedio, nosotros podemos ir al pasado, podemos ir al inicio, buscar y presentar el inicio de la historia. Hay quienes son más radicales y ni siquiera van al inicio, ¿ya? Eso también puede ocurrir. Hay quienes comienzan en la conflictividad de la historia y nunca nos dicen el contexto en el que comenzó todo aquello. Porque no les hace falta y porque a la historia le funciona así, que también
realmente mi elogio esos autores que tienen esa capacidad de lograrlo. Porque por lo general nos sentimos con la necesidad de volver al pasado y contar el contexto de esa historia. Bueno, quédense con esa imagen de la estructura, no obstante, en el libro del curso tienen estas imágenes de la estructura que estamos hablando. Vamos entonces ya a la última estructura, que es la estructura extrema. Y le llamamos así, también se conoce como postdetonante. ¿Por qué le llamamos estructura extrema? Bueno, porque fíjense la composición que tienen sus tres momentos. ¿Por dónde comienza la estructura extrema? Por el desenlace. Es decir, comienza por el final de la historia. Imagínense una historia que ustedes lean ya el final, ¿ya? Y que ustedes vean el final. Es una típica película donde vemos cómo asesinan al protagonista y se muere, ¿ya? Y ese es el final. Y luego hay un salto atrás, ¿ya? ¿Ya? Al inicio o al nudo. Fíjense que luego esta estructura que ven aquí puede ser variable. Puede ser que volvamos al nudo, ¿ya? Al momento en que comienza el conflicto, o puede ser que vayamos al inicio. Eso puede ser como a ustedes mejor les convenga. Aquí sí no hay un orden preestablecido. Lo único que hay que tener para poder aplicar dentro de la estructura así extrema es que comencemos por el final, ¿ya? Igualmente, el nudo sabemos ya lo que es, el desenlace, el inicio, y también nos vamos a encontrar con los tres momentos que sirven de frontera o delimitan el final y el principio de cada uno de esos momentos. Y les traigo como ejemplo un cuento que se llama Viaje a la Semilla, del autor Alejo Carpentier. Alejo Carpentier es un autor cubano, ya uno de los más audaces y reconocidos autores de Cuba, es un clásico de la literatura de este país, y él escribió un cuento, que es un cuento de unas 10 11 cuartillas, lo pueden encontrar en internet, que se llama Viaje a la Semilla. Un cuento sumamente interesante porque la historia es de un hombre donde la historia comienza con un hombre que ha muerto y este hombre despierta de su muerte y luego va retrocediendo y retrocediendo en su vida hasta llegar al momento en que vuelve al útero de su madre. Por eso el nombre Viaja a la Semilla. Fíjense qué interesante. ¿Ya? Yo se los recomiendo la lectura de este cuento. ¿Dónde inicia este cuento? En el final de la historia. Es decir, en la muerte del personaje. Y luego vuelve atrás. Fíjense, vuelve al nudo y luego vuelve al principio. ¿Ya? Fíjense la estructura que utiliza Alejo Carpentier en esta excelente obra que se llama Viaje a la Semilla. Bueno, de esta manera hemos llegado al tercer truco de nuestro curso. Ese truco que nos dice, bueno, lo que recomienda ese truco es comenzar a escribir, que para comenzar a escribir utiliza, ¿ya? Para comenzar a escribir utiliza la estructura clásica. Esa es mi recomendación y creo que es un truco muy eficaz, porque nos da primero la posibilidad de seguir paso a paso, ¿ya? Esa estructura y segundo, porque los lectores nuestros están más habituados a las estructuras clásicas, ¿ya? Independientemente de que hoy se explota mucho las estructuras que vimos, la cíclica y la extrema, se explotan un poco más. Pero aún así, la estructura clásica sigue siendo la más conocida, la más dominada y la que está de manera ya natural instalada en la mente de los lectores, ¿ya? Porque si vamos a la literatura, ¿qué es lo primero que leemos como personas? Es literatura infantil. Y la literatura infantil, en lo general, ¿ya? Está escrita bajo la estructura clásica o aristotélica. Por lo tanto, esa estructura de manera natural, ya subrepticia, se instala en el pensamiento y en la memoria de los niños que crecen con ella. Y luego cuando leen obras que están fuera de esa estructura, notan la diferencia al tiro, rápidamente, ¿verdad? Entonces, para comenzar, para aquellos que comienzan, el truco de hoy, el tercer truco de nuestro curso es que utilicen la estructura clásica o aristotélica. Como dije, pueden seguir paso a paso sus momentos, inicio, nudo y desenlace, ya con sus distintas fronteras,
Definir bien sus fronteras, como decíamos aquí, y cuando nos sentamos, no, nos sintamos capaces, cuando sintamos que ya dominamos esa estructura básica y clásica, podemos entonces ir a las siguientes y decir, bueno, ya he escrito mi primera obra utilizando la estructura clásica, he escrito dos, tres, cuatro, lo hago bien, domino sus momentos, sus funciones, sus fronteras, ahora voy a romper con esa estructura. ¿Ya? Y fíjense, pueden romper utilizando las otras dos que hablamos hoy, la cíclica o la extrema, o pueden romper inventándose otra. Ustedes tienen la capacidad de inventar nuevas cosas. Y de hecho, quienes inventen nuevas estructuras están, bueno, benditamente condenados al éxito. Benditamente condenados al éxito. Entonces, utilicen la clásica para iniciar, sobre todo aquellos que comienzan. Quizás los que tienen ya más oficio pueden utilizar las otras o ya las utilizan. Y luego aventúrense a lo desconocido, a utilizar la cíclica, la extrema o cualquier otra que a ustedes se les ocurra. Lo importante aquí es que funcione. Lo importante aquí es que el lector comprenda. Lo importante aquí es que el lector reciba el mensaje de ustedes. ¿Ya? Y la forma, ¿ya? Depende de lo que ustedes quieran decir, depende de sus habilidades. Así que este es el truco de la clase de hoy y para poder aplicarlo, de hecho vamos a aventurarnos, yo les tengo un reto para el día de hoy, el tercer reto de nuestro curso, que es, dice, escribe un cuento breve de 3 páginas siguiendo una estructura cíclica. Es decir, vamos a aventurarnos, ya esto es un poco es un reto, ya vamos a dejar la clásica a un lado y vamos a escribir con la estructura cíclica. Y como siempre les traigo un inicio para escribir. Dice, enterró el cadáver en un pozo seco a la salida del pueblo y luego se fue sin más, pensando a modo de consuelo que ahora su cuerpo estaba más cerca de la tierra. Punto. Entonces ustedes deben continuar esa historia ya que se supone va a estar en una estructura cíclica. Es decir, significa que para mí aquí comienza el, el conflicto de la historia. Aquí comienza el nudo, ustedes tienen que hacer entonces ir al pasado y contar el inicio de esta historia y luego volver para dar el desenlace. Así que los reto a hacerlo, escriban la historia, eh, bueno, es máximo 3 páginas, escriban la historia y luego compártanla con nosotros. Para compartirla, hagan clic en el enlace del grupo de WhatsApp del curso, ya pueden enviarnos por ahí los textos, los documentos de lo que escriban y nosotros vamos a revisarlo y vamos a darle nuestro criterio públicamente sobre los textos que han escrito. Entonces, este es el reto del curso del día de hoy y yo quiero volver entonces a esa imagen final, a esa imagen inicial donde hablábamos, bueno, del desenlace, del nudo, de la base, es decir, de la estructura en general, de la estructura que engancha. Para ustedes, ¿cuál es la estructura que engancha de todas estas? Bueno, habría que entonces experimentar. Puede ser la estructura clásica que todo el mundo conoce, puede ser la estructura cíclica que comienza por el conflicto, puede ser la estructura extrema que comienza con el final, ¿ya? ¿Cuál de ellas es la estructura que engancha? Bueno, ustedes lo pueden descubrir, o es que todas son las estructuras que enganchan. Eso ustedes lo pueden descubrir creando, escribiendo. Y yo quería volver sobre lo que decía Gaudí, que la belleza, la creatividad estaba en el origen. Y es cierto, es volver al origen. Entonces, volver al origen, en este caso, es volver a la estructura clásica o aristotélica. Ahí está justamente el origen de la creación, ya de manera estructurada, de manera razonada, paso a paso. Si ustedes vuelven sobre esa estructura, si ustedes comienzan a escribir sobre esa estructura y a seguir sus elementos, sus momentos, ustedes van a lograr llegar a un resultado positivo ya de su escritura. Así que los convido a escribir, los convido a hacer el reto que dejamos en la diapositiva anterior y a vernos en la próxima clase donde vamos a estar hablando sobre el narrador. Y ahí hay trucos muy interesantes. Así que nos vemos y que éxitos y literatura para todos.
Chao.